Bueno, bienvenidas a todas. Gracias por venir, lo primero, porque la verdad es que, bueno, a estas horas, un martes, es una cosa un poco difícil. Pero bueno, espero que al menos lo que vayamos a hablar va a ser muy poquito, va a ser una introducción, pero para mostraros un poco en qué está basado el teatroterapia y qué es lo que perseguimos o qué hacemos con ello, porque realmente es una disciplina que en los países de habla hispana es prácticamente desconocida. Decía Ana que vengo de la medicina y de la psicología, pero en realidad empecé en esta casa un poco desde la musicoterapia. Ya os digo, de formación primera era medicina, pero la verdad es que yo me encontré un poco desilusionada, ¿no?, con la forma de ejercer la medicina hospitalaria. En la psicología encontré una parte que me interesaba más, posiblemente por el trato más humano, ¿no?, a la persona individual y acercarse a los sufrimientos de las personas en el sentido de ayuda, pero yo veía que faltaba algo o por lo menos se podía enriquecer. Entonces empecé desde la musicoterapia. La musicoterapia seguramente os sonará, habréis oído alguna vez hablar de ella, y es verdad que hoy en día está mucho más desarrollada como disciplina y como técnica o especialización que puede ayudar como terapia complementaria precisamente en lo que estamos hablando de aliviar el sufrimiento o producir los cambios que son necesarios en una persona que en un momento dado tiene una dificultad de afrontar o de adaptarse a las necesidades que tiene el entorno. Entonces, vamos a empezar desde la parte como más básica, ¿no?, de qué es lo que se persigue en la terapia, ¿no? La terapia, todos sabemos, etimológicamente viene a decir ayuda. Los terapeutas, yo no sé muy bien de dónde venís vosotras, como somos poquitas, ¿me podéis decir más o menos? Pues yo soy un técnico de la rehabilitación psiquiátrica. Ajá, muy bien. Y yo soy psicóloga. Psicóloga. Yo soy terapeuta de juego. Ajá, qué bonito. Vamos a hablar de juego. Y actriz. Muy bien. ¿Tú? Yo soy psicóloga maestra y estoy estudiando aquí arte terapia. Muy bien. ¿Y tú? Yo soy psicóloga y estoy estudiando también el máster en psicología clínica de la salud y psicoterapia cognitiva. Entonces, bueno, bien como arteterapeutas, como teatroterapeutas o terapeutas en general, os mueve siempre un espíritu de ayuda, ¿no? Entonces, en la terapia, en el proceso terapéutico, lo que buscamos siempre es un cambio, ese cambio que facilite a la persona adaptarse mejor o aumentar su bienestar, ¿no?, disminuir ese sufrimiento que decíamos, ¿no?, ese trastorno, ese malestar que está viviendo. Y en el espacio terapéutico se proporciona precisamente eso, el aquí y el tiempo y los elementos para hacer lo que Alexander definía, Alexander y un profesor mío muy querido de psicoterapia breve también, que dice que la terapia tiene que ser una experiencia emocional correctora. La terapia tiene que ser emocional y emocionante. Entonces, desde estas terapias artístico-creativas en las que hay lo común o lo fundamental de ellas es que son técnicas activas, que son técnicas experienciales en las que todo es mucho más tangible. Es como si las emociones saliesen fuera y se pudiesen tocar, escuchar a través del arte, a través de la música, a través del teatro, ¿no? Se hacen más presentes. Y eso es un hilo conductor que vamos a ver todo a lo largo de la presentación, ¿no? El elemento de corporalidad, de tangibilidad que tienen estas técnicas. Entonces, supone además este cambio emocionante y emocional, corrector en el sentido de que va a ser para facilitar esta adaptación al medio, va a suponer un cambio en la narrativa vital. Finalmente,
nuestra vida, lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos, no deja de ser una narración. Y a veces en lo que consiste este proceso es precisamente en cambiar esa narrativa. No nos podemos cambiar a nosotros, no podemos cambiar las circunstancias en la mayor parte de los casos. Cuando hay veces que dice, ahora vamos a ver, por ejemplo, la personalidad de una persona no puede cambiar. Una persona no cambia en esencia y las circunstancias algunas veces es posible, pero la mayor parte de las veces no. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el cambio que nosotros podemos buscar en el espacio terapéutico? Es el cambio de la narrativa. Y vamos a ver, por ejemplo, una de las formas del teatroterapia es precisamente la escritura narrativa o las narraciones. Y en eso va a ser un elemento esencial en el teatro. El teatro finalmente lo que cuenta es una narración. Entonces, partiendo de esa corporalidad, partiendo de esa distancia que vamos a ir viendo después, podemos ir transformando esa narración de vida. Entonces, la personalidad, os he puesto esta diapositiva y he empezado por la personalidad, porque lógicamente la personalidad es la que va a marcar cómo un individuo, como una persona, afronta esas circunstancias a las que se tiene que enfrentar, a su vez, en el curso diario de su vida. Entonces, la personalidad es la organización más o menos estable y duradera del carácter, el temperamento, la inteligencia y el físico de una persona y determina su forma de adaptación. Esta es la definición de Eysenck, que en el año 72, bueno, desde los años 50-60, es una de las personas que antes y más profundamente estudió la personalidad, ¿no? La dividió en factores, es el que dividió los rasgos, que él llamaba los rasgos de personalidad, y creó varios instrumentos para medirla y determinarla, ¿no? Pero lo bonito, y por lo que os he puesto, es porque la personalidad viene etimológicamente de la palabra persona, y persona viene del verbo personare, que hace alusión a las voces y sonidos que en el teatro clásico tenía la máscara. Entonces, finalmente, la persona, o sea, la palabra persona o la palabra personalidad viene eso de la máscara del personaje con el que afrontamos las situaciones que nos presenta el entorno y al que tenemos que adaptarnos. Entonces, esto es importante porque estáis viendo cómo desde el origen la persona y la personalidad se considera como un personaje, como una máscara con el que nos vamos a integrar dentro de un sistema, de un espacio, de una sociedad, de unas circunstancias. Entonces, fijaos aquí la potencia de lo que estamos hablando del teatro cuando tú puedes cambiar de máscara, cuando puedes sacar fuera de ti una emoción, un sentimiento, una situación, un conflicto, un problema, verlo con una distancia, verlo con otra máscara y llegar así a otro de los elementos que sería la transformación. La psicoterapia, como psicoterapia general, tú sabrás, me ha gustado esta definición de Bowlby, porque dices, la psicoterapia supone estar en ese lugar donde el paciente puede pensar lo que se supone que no debe pensar y sentir lo que se supone que no debe sentir. Esto es algo que en la práctica se ve continuamente. Nosotros, en el fondo, como terapeutas, lo que hacemos es acompañar a las personas con las que trabajamos y, en la mayor parte de los casos, ayudarles a legitimar y validar sus emociones. Emociones que en su vida real, en su realidad, no pueden expresar, no pueden vivir y muchas veces ni siquiera pueden pensarlas, no pueden sentirlas. Hay emociones que, bueno, son claramente retiradas, ¿no? y muy difíciles de sentir: la rabia, el odio,
Más en esta sociedad en la que estamos ahora, que parece que tenemos que estar siempre todos felices, contentos, alegres, todo es positivo, la felicidad está a nuestro alcance. El sentir rabia, el sentir odio, a lo mejor hacia personas de tu propio entorno. Yo he visto personas decir, odio a mi madre, y yo jamás he podido decir esto. O mi hija me da asco y yo me siento culpable por tener esta emoción, este sentimiento. Entonces, en el espacio terapéutico lo que vamos a permitir es precisamente eso, que la persona pueda pensar, se permita pensar lo que no debe en circunstancias normales, o que pueda sentir lo que no debe sentir. De esa manera, al permitirle, al legitimarle y validar esos pensamientos y esas emociones, él mismo puede procesarlos, gestionarlos. Y aquí empezamos a entrar en la raíz más profunda del teatro, ¿no? Porque es verdad que en la psicoterapia también hacemos eso, en la psicoterapia verbal. Pero ¿qué es lo que añade el teatro? ¿Cuál es el elemento que lo hace, no voy a decir más eficaz ni más potente, pero que lo hace especialmente potente? Es el elemento de la corporalidad. No es una cuestión solamente de pensar. No es una cuestión que venga de la racionalidad y que yo tenga que mover ahí, porque sabemos que muchos de los conflictos, muchos de los problemas, muchas de las situaciones que no podemos gestionar es porque tienen una huella corporal. Entonces, en los últimos tiempos esta es una perspectiva que está muy estudiada, la necesidad de empezar a tener técnicas y elementos que vayan no solo de arriba a abajo, de la racionalidad hacia el resto del cuerpo, sino del cuerpo hacia arriba, e integrar estos dos caminos. La terapia tiene que finalmente estar integrando todos los procesos que van de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y desde el teatro nos permite representar y experimentar con el propio tacto, con el propio oído, con la propia vista, las situaciones conflictivas, y siempre dentro del espacio seguro. Hay gente que dice, hombre, sí, para mí es muy terapéutico irme al teatro, me entretengo, veo una situación. Es verdad que el público como público, vamos a ver luego también que es uno de los elementos del teatroterapia, el ser testigo de lo que está pasando, incluso en el cine. O sea, muchas veces cuando vemos proyectados nuestros conflictos en el cine, nos puede servir de alivio, pero ¿podemos decir que eso es terapéutico? No. Quiere decir, has tenido un buen momento, a lo mejor te has liberado de algunos pensamientos rumiatorios que tienes ahí, pero no podemos considerar que eso sea terapéutico, porque la terapia debe estar llevada, aparte de por un terapeuta, dentro de un espacio seguro, donde la persona sienta que es su espacio, donde tenga un espacio de confianza en el que precisamente pueda gestionar esos conflictos, pueda pensar lo que no debe pensar, pueda sentir lo que no debe sentir, sabiendo que está en espacio seguro. Y así nos hace entrar de forma inevitable en la realidad dramática. Y aquí entramos un poco en el título de esta sesión clínica, ¿no? ¿Qué es la realidad dramática? La realidad dramática... Madre mía, siempre me pasa lo mismo con las fotos estas que añado, pero bueno. La terapia, dice, consiste exactamente en entrar en contacto con esa realidad dramática. La realidad dramática es poder expresar fuera, con esa distancia estética, con esa corporalidad, los sentimientos, las emociones, los conflictos, las situaciones que tenemos sin resolver interiormente. Es como traer al aquí y ahora
los sueños, las fantasías, la imaginación. Entonces sería eso, poner cuerpo, poner materia a la fantasía y a la imaginación. Entonces, ¿veis? Es la puesta en escena de la imaginación en el aquí y en el ahora. No sé si os suena a Winnicott, habéis oído hablar de Winnicott. Winnicott, sabéis, era psicoanalista, pero él centró gran parte de sus teorías y de sus estudios en la importancia, bueno, del niño y sobre todo del juego en el niño. Entonces Winnicott, por ejemplo, adelante. Winnicott habla del espacio potencial como un espacio que hay entre la imaginación y la realidad donde los niños pueden experimentar. Terapia del juego eras tú. Entonces, yo siempre que voy a preparar una charla o que voy a hablar del drama terapia o del teatro terapia, tengo una duda porque es difícil. Al traducir la mayor parte de los textos, ahora empieza a haber algunos libros de teatroterapia en español, pero ya os digo que en los países de habla hispana pues todavía no está muy desarrollado. Y entonces cuando traduces o cuando lees libros sobre dramaterapia y teatroterapia en inglés, tienen la maravillosa cuestión del play. Y el play es jugar, pero es actuar. Y es tocar instrumentos, efectivamente. Entonces, claro, lo bonito, la dificultad, es difícil hacer esos juegos en español porque estamos como dividiendo, estamos diseccionando un concepto, pero es que en realidad es lo mismo. Es que play an instrument, tocar un instrumento o actuar no deja de ser jugar. No deja de ser jugar. Entonces, aquí, por ejemplo, dividimos, bueno, fuera también, ¿no? Se hacen luego especializaciones de terapia del juego, dramaterapia, teatroterapia, pero es que en el fondo es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y partimos de esta capacidad innata, de esta capacidad maravillosa con la que vienen los niños y que es lo que les permite el aprendizaje, los niños y todos los mamíferos. O sea, si veis los documentales de la 2, si veis a los leoncitos jugando, en realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Están experimentando la realidad en un espacio y en un momento seguro para poder ver cómo funcionan las reglas del juego. Es lo mismo, las reglas del juego. Es lo mismo que el juego simbólico. Entonces, al final, la actuación que vamos a ver luego, la actuación, el embodiment, ¿no? El poner cuerpo. Aquí dicen expresión corporal, pero es el poner cuerpo a esas acciones, en realidad a esos pensamientos, a esas fantasías, a esas imaginaciones, no deja de ser un juego. Es el juego donde podemos transformar, ver diferentes maneras de entender la historia, cambiar las narrativas. Es como estos cuentos que tienen final abierto, ¿no? Y puedes ir probando, experimentando distintas maneras de ver esa narración. Entonces, en la realidad dramática, lo que hacemos es esos pensamientos, esos conflictos, materializarlos en una realidad física. Entonces, el elemento de la corporalidad, que ya os lo he repetido varias veces, es fundamental, porque ahí no solo se piensa, se ve, se oye y se tiene la presencia efectiva. Entonces, esto también entronca con algo que a mí me parece fundamental y que yo defiendo, que es la integración de todas las terapias artístico-creativas. En el fondo, en el teatro, tú eres actriz también, sabes la importancia de la música, por ejemplo, la importancia de lo visual, la importancia de los trajes, de las máscaras. Eso podríamos decir que estamos entrando un poco en el terreno de la arteterapia, la creación de una máscara, la creación de un disfraz, la musicalización o la sonorización. Todo, al final,
forma una globalidad que le da ese cuerpo, que le da esa presencia física que puede hacer que todo sea tangible y que sea mucho más fácil de gestionar, de tratar, de cambiar, que si tratamos solamente con pensamientos, porque aquí tenemos, ya os digo, la huella corporal. No es lo mismo cuando estamos hablando de emoción, luego si podemos al final, si podemos ver algún vídeo, aunque no se va a ver mucho, pero cuando yo, por ejemplo, he estado muchos años trabajando con niños, cuando trabajamos emociones con niños, no es lo mismo hablar de las caritas y poner caritas, la carita triste, la carita, que podemos hacerlo, podemos hacer máscaras, podemos poner caritas, pero la cuestión es que los niños, para poder discriminar esas emociones, para poder colocarlas y luego entonces poder expresarlas, comprenderlas y gestionarlas, o sea, inteligencia emocional, para que los niños puedan aprender todo eso, tienen que tener la sensación física. Y la sensación física es que a lo mejor, pues yo les estoy contando un cuento de que vamos caminando por un bosque tranquilo, cuando de repente... Y entonces tú no has saltado, un niño saltaría, pero tú has cerrado los ojos. Y ahí se siente. Y cuando haces así, el niño está sintiendo en su cuerpo esas sensaciones físicas. Y va mucho más allá de ver una carita, que también es importante la cara, ¿no? Pero hay que sentir y ver y asociar todas las señales que nos trae el cuerpo con esa realidad fantástica, esa imaginación. Una cuestión importante y que pueda ser terapéutico este trabajo que estamos haciendo de dramatizar, de ponerle cuerpo a esa historia, a esa fantasía, es la llamada distancia dramática, la distancia estética. La distancia estética sería en una obra de teatro normal. Siempre es lo que hablábamos antes. Si tú estás viendo una representación, tú estás como público, en el fondo estás empatizando con los personajes, estás sintiendo. Por eso lloramos cuando ellos lloran o nos encogemos cuando ellos se encogen. Pero ahí el objetivo es un objetivo estético. Tú tienes una distancia estética y puedes empatizar con los personajes. Pero aquí lo que tenemos es la distancia dramática. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la distancia dramática las personas pueden jugar con sus personajes. Yo, a lo mejor personalmente, no puedo, si estoy en un momento totalmente absorbido por el miedo o absorbido por la tristeza, yo a lo mejor mentalmente o en el pensamiento no puedo cambiar, no puedo dar la vuelta a esa realidad de mi sentimiento, pero cuando yo eso lo estoy proyectando en un muñeco, en un objeto, en un rol, en otra persona, esa distancia sí me permite ver cómo el otro juega. ¿Podéis haceros la idea de cómo funciona la distancia estética? No es lo mismo que yo con mi interior, mi yo interior, intente dar una vuelta, a que tú desde fuera, cuando yo estoy proyectando mi conflicto, le des esa vuelta. Y entonces yo veo en ti y en tu transformación, en tu cambio, otra manera de narrar, como decíamos antes. Finalmente la terapia lo que busca es un cambio de la narración vital. Entonces, a mí me estás dando caminos, me estás dando posibilidades, distintas posibilidades de narración, cosa que yo conmigo mismo quizá no podría hacer. De ahí la importancia de esta distancia.
en la que se pueden jugar roles imaginarios, se puede, ya os digo, trabajar con marionetas. El trabajo en dramaterapia o en teatroterapia no consiste solamente en la actuación, esa es una de las formas, ¿no? Luego veremos. Pero se puede trabajar con marionetas, sobre todo con niños, pero también con adultos. Pero los niños, un niño, por ejemplo, es muy difícil que te cuente si tiene un problema en el colegio, si tiene un problema en su familia. Es muy difícil que tú lo abordes directamente con una pregunta o incluso dando la vuelta y él te vaya a contar la situación, aun cuando tenga un buen vínculo terapéutico. Pero, por ejemplo, en los casos de bullying es muy claro, ¿no? Suelen hacer como una defensa, una pantalla. Pero cuando eso ellos lo están llevando a objetos como marionetas, que se pueden hacer con un calcetín, ellos pueden proyectar toda esa problemática sin verse involucrados o inmersos, con esa protección desde la distancia estética, precisamente. Hay un libro muy bonito de Phil Jones, bueno, los típicos manuales de dramaterapia, en los que va poniendo como viñetas que dice, como casos clínicos, ¿no? Y entonces es muy bonito uno de los casos que pone de los niños de Sri Lanka después del tsunami que hubo hace unos años, ¿no? Entonces, como ese trauma que llevan dentro, en principio ellos tienen dificultad para expresarlo, para sacarlo, para gestionarlo, y a través de telas, de música, sonorizando con el mar, al final pueden hacer una réplica, una proyección de esa situación que ellos vivieron. Y finalmente, pensad que las situaciones traumáticas, en la situación traumática son fundamentales tres cosas. Hay que pensarlas, hay que expresarlas y hay que soñarlas. Y yo diría una cuarta cosa, si es posible, hay que actuarlas. Si somos capaces de pensar, de narrar, de soñar y de actuar una situación traumática, es uno de los primeros pasos para poder irla integrando. No es posible integrar un trauma si no tenemos esto. Y desde luego el ponerle, ya os digo, esta última parte de la actuación, esta es un añadido, ¿no? Pero si le ponemos ese plus de cuerpo, de sensación, de percepción real, de realidad, ayuda desde luego mucho más a la integración. Entonces permite una distancia emocional en la expresión y la liberación de esos aspectos personales. Y entonces permite transformar esas emociones y esos sentimientos a los que muchas veces no podemos dar salida, no nos permitimos ni siquiera sentir. Entonces, en la distancia estética, se puede permitir que el fenómeno se perciba fuera del contexto personal y hace que se marque una distancia entre nuestro yo y las emociones. El hecho de poder salirnos de esas emociones, hay momentos que se puede hacer de forma automática e inconsciente, normalmente en situaciones traumáticas en las que desborda la persona. Eso se hace a través de lo que se llama la disociación, que en realidad es un mecanismo de defensa. La disociación es un mecanismo que tiene su sentido y es adaptativo, porque en el momento que estamos viviendo la situación traumática es tan fuerte que no nos permite afrontarlo, pero es verdad que trae su factura a posteriori. O lo podemos hacer también a través de un camino positivo, que sería en este caso un proceso terapéutico en el que elaboramos las experiencias complejas y difíciles sobre una nueva base. O sea, si nosotros en el proceso teatroterapéutico podemos tratar esa situación traumática que nos ha superado
que nos desborda, la podemos actuar, la podemos tocar, la podemos escuchar, la podemos hablar, dándole ese elemento de realidad aquí y ahora, sería una forma de marcar esa distancia entre nuestro yo y nuestras emociones. No quiere decir que sea el mismo proceso que la disociación, ¿de acuerdo? Esto lo he puesto como dos maneras de abrir esa brecha entre el yo y las emociones que son difícilmente abordables, bien, de una forma que puede tener una consecuencia no negativa, pero sí cuando esa disociación se sigue manteniendo en el tiempo una vez pasada la situación traumática, empieza a ser un mecanismo desadaptativo. Pero a través de esta actuación, de esta embodiment, ¿no?, de esta expresión corporal, podemos abrir esa distancia desde una forma mucho más positiva. Entonces, mira, desde el contenido imaginario o la fantasía o incluso los pensamientos y las emociones deben tomar esa forma pública y visible, lo que os decía, tener una realidad aquí ahora. Y las actividades de representación que tenemos para eso son los rituales, el deporte, el juego simbólico, el juego de reglas, pero aquí tenemos 3 que son en un momento dado las que a nosotras nos pueden interesar para utilizarlas como vía terapéutica, que son la música, la danza y el teatro. Y podemos incluir el arte también. Entonces, en el teatro terapia, mirad, Phil Jones nos dice estos son puntos básicos del teatro. Técnicas, podemos decir, que se pueden utilizar dentro del teatro terapia, que es el uso de roles y caracteres creados para actuar, lo que hemos dicho, la realidad ficticia o la realidad que nosotros tenemos sin poder gestionar en nuestra cabeza, podemos actuarlas en la realidad dramática, el uso de materiales, como hemos dicho antes, objetos, muñecos, marionetas, el uso del cuerpo de forma dramática a través del disfraz, la máscara o el mimo. Os había traído un vídeo que no voy a poder poneros porque además he visto que no se ve nada. Es un vídeo muy oscuro, pero lo podéis ver en YouTube y os lo recomiendo. Es un vídeo de José Piris. José Piris es además profesor del máster nuestro en... ¿Lo conoces? ¿Es tu profesor? Fue. Pues él da una clase también de mimo y de máscara, ¿no? Y es he olvidado, luego os digo cuál es el nombre del vídeo, porque es uno... José Piris. De todas maneras, hay varios vídeos en YouTube de él, os los recomiendo porque hay unos de cómo trabajar la expresión gestual, ¿no?, para las emociones, pero el que os había traído especialmente es cómo poner cuerpo. Él está haciendo el juego de los gestos, ¿no? Se ve haciendo como un caballo, realmente camina como un caballo, y cómo hemos perdido en la niñez todo... no se puede vehiculizar a través de las palabras, lógicamente, porque un niño de antes de 2 años o 3 años no tiene el lenguaje verbal, y entonces todo es a través del lenguaje gestual y del cuerpo, y cómo eso se va perdiendo. Y en el fondo es verdad que la palabra es fundamental y nos sirve para vehiculizar todo el pensamiento, pero el cuerpo sigue llevando la cuenta de las cosas, entonces no podemos olvidarlo a la hora de procesar, de gestionar un conflicto, un pensamiento, una emoción. El uso de guiones, historias o mitos. Esto es muchas veces el poner también esa distancia, el utilizar personajes mitológicos o personajes de cuentos, princesas, príncipes, caballeros o dragones, permite establecer esa distancia, y para las personas es mucho más fácil trabajar proyectando en seres
de fantasía o mitológicos, o incluso objetos inanimados. Luego vamos a ver que es uno de los elementos, ¿no? La personificación y la impersonificación. El dar vida a objetos inanimados. Eso se puede trabajar, se ve también, ¿no? Cuando se trabaja en caja de arena, que creo que en el mes de mayo va a haber una sesión clínica también de caja de arena. La caja de arena la utilizan los psicólogos normalmente, a veces en consulta, pero no deja de ser una forma de trabajar desde el teatro, porque finalmente estás poniendo objetos inanimados, les estás proyectando una realidad, unos sentimientos, estás proyectando una situación y juegas con ellos, juegas, you play, ¿vale? Con vistas a explorar esos problemas. La creación de rituales dramáticos para trabajar a través de distintas áreas de la experiencia de vida y probar distintos escenarios a través del drama para desarrollar nuevas formas de relacionarse con uno mismo y con los otros. Pensad que esto va un poco más allá. Todas habréis oído hablar de psicodrama, ¿verdad? El psicodrama, que fue creado por Moreno, es una de las partes del teatroterapia, pero no es lo mismo psicodrama que teatroterapia. En el psicodrama, además, siempre se trabaja un contenido personal. Si es individual de la persona, si no dentro del grupo, alguien pone un problema personal. Pero en estos casos, en el teatroterapia, como vemos, tenemos otras muchas formas de trabajar a través de juegos, a través de marionetas, a través de narraciones. Y entonces ahí podemos, en los problemas del otro, estar siendo testigos y trabajar nuestras propias proyecciones, pero sin tener que hacer una personificación, o sea, una exposición de un contenido personal. Esto me confundo. La dramaterapia y el teatroterapia, ¿sí es lo mismo? Sí, sí. Dramaterapia y teatroterapia es lo mismo. Vale, pero el psicodrama... Entonces... El psicodrama sería una parte dentro del dramaterapia. Una parte muy especial que además pues, bueno, tienen sus propios, está ya más reconocido, tiene estudios, pero en el teatroterapia podríamos incluir una parte de psicodrama, pero luego tenemos otras muchas técnicas que ya vemos que pueden ir desde las escrituras narrativas al juego de marionetas, a los títeres o a contar un cuento. El mero hecho de contar un cuento o de representar un cuento se puede hacer con una visión terapéutica. Lo que va a cambiar ahí, lo que hace que sea un proceso terapéutico, es el que nosotros consideremos no el fin de aprendizaje, sino que tengamos unos objetivos a trabajar y tengamos una idea, eso de proceso de cambio. No es el mero entretenimiento, digamos. Entonces, los procesos esenciales que se juegan en el teatroterapia es la proyección dramática, la empatía y el distanciamiento, la personificación e impersonificación, el ser públicos y testigos interactivos, la expresión corporal, la representación a través del juego, la conexión entre el drama y la vida real y la transformación. En el sentido que os comentaba antes de los seres, de los personajes un poco mitológicos o ficticios, hay una técnica que es muy bonita, yo no sé si os he hablado de ella el otro día en clase, sí, creo que sí, la técnica del método en 6 partes, el 6-part story method, que es hacer una historia en la que se utilizan pues personajes como princesas, dragones, caballeros, se puede hacer como se quiera, ¿vale? Pero normalmente el método, este es un método que, lo voy a poner aquí si lo buscáis así, lo vais a encontrar. El creador es Muli Lahad, que es un
psicólogo, psiquiatra, psicólogo creo que es, israelí, que es uno de los que más ha trabajado y los que ha desarrollado el teatroterapia. Y fue el creador de este método. Entonces, en este método lo que le das a la persona son 6 elementos, que los 6 elementos pues son un protagonista, claro está. Un antagonista, o sea, que son como... Sí, una persona tiene que cumplir un objetivo, tiene que, otro de los elementos son los obstáculos que tiene que resolver. Yo lo hice como que héroe, un héroe, un antagonista, una persona que le ayuda. Sí, una oportunidad, un éxito, un fracaso, algo así. Sí. Son 6 partes claras y con esas 6 partes la persona o el niño tiene que hacer una historia. Entonces, en esta historia, claro, se pueden estudiar muchas cosas, se puede utilizar como forma de evaluación, por ejemplo, y podemos ver cuál es la capacidad narrativa también de la persona con la que estamos trabajando, porque no solamente si es un niño muy pequeño, pues es verdad que no va a tener una facilidad total de hacer una historia con inicio, trama y desenlace, pero a veces vemos también chicos adolescentes o incluso adultos que pueden tener dificultad en establecer un hilo narrativo de esta forma, porque en realidad tienen un caos. Entonces es a la vez un sistema evaluativo, un sistema de evaluación, y a la vez es un sistema, puede servir como terapia, como forma de cambio, porque está proyectando sus conflictos internos. Nos está haciendo ver qué herramientas cuenta, como ya os digo que hay una parte que es la persona que le ayuda, la persona que obstaculiza, cuáles son los obstáculos que va encontrando, cómo lo resuelve. Entonces, eso nos puede dar una idea de cuáles son las capacidades de afrontamiento de la persona, dónde tenemos que incidir, aparte de lo que es el proceso de proyección pura, que ya supone sacar parte del conflicto fuera. Y en cuanto sacamos el conflicto fuera, nos permite el gestionarlo, el trabajarlo. Los elementos esenciales son la creatividad del juego, el drama y luego curación. Curación, a mí la palabra curación no me gusta, es verdad que Phil Jones lo pone como tal, ¿no? El healing, pero me gusta más la idea de cambiar la narración o por lo menos hacerlo presente. Hacerlo presente y hacerlo presente al lado de una persona que puede validarlo. Eso es importante siempre, ¿vale? Porque es el terapeuta. El terapeuta, o en el caso de los grupos, incluso el propio grupo. En los grupos, el grupo finalmente, claro que siempre hay un facilitador, un director, pero el propio grupo es el que se autogestiona, el que recoge y el que contiene. Y las sinergias que se van produciendo entre los distintos miembros del grupo. ¿Vale? Entonces, más que eso, más que una curación, yo os quiero insistir en el cambio de la narrativa, más en el campo en el que estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mirad, este es un ejemplo de una niña, esta os lo puse en clase también, me parece, de una niña con el que hicimos este método de las 6 partes, ¿vale? Entonces aquí, de nuevo, lo que hacemos es integrar distintas técnicas utilizando también otras de la arteterapia, de otras terapias artístico-creativas, ¿vale? Entonces es poner no solo la narración, sino la potencia de la imagen. Entonces, lo que yo suelo hacer en estos casos es darles revistas o catálogos donde ellos puedan elegir esos personajes, ponerles forma. Hay veces que si son niños más pequeños, pues lo hago eso con figuritas que son caballeros, dragones y tal, pero hay veces que para que no sea todo tan como estereotipado y siempre con esos arquetipos,
pues simplemente les doy revistas. Y entonces, bueno, no se ve muy bien, pero más o menos podéis apreciar, ¿no? Las figuras. Es curioso porque, os digo, tenía como 3 catálogos eran catálogos de arte, había cuadros de todo tipo, con paisajes maravillosos, con personajes maravillosos, pero fijaos el tipo de figuras que ella elige para darle forma, para darle imagen a sus personajes, ¿vale? Y entonces el personaje principal, el protagonista, se llama Flux y la historia es la maravillosa historia de Flux. ¿Vale? Entonces, pues luego va eligiendo, esta es el antagonista que decíamos, esta es la persona que le va a obstaculizar en su proceso para conseguir la meta, y luego pues va viendo personajes que le van ayudando. Hay una persona que aparece aquí y luego está la narrativa, no se puede leer bien y tampoco procedería, ¿no? Porque es ya algo más personal, pero ¿veis? Les da nombre, los personifica. Este es Flux, este es Tracos, y van teniendo todas estas, un caballo que le va a ayudar en un momento dado a cruzar algo, y una especie de pájaro mitológico que es el que también va a ayudarle luego, porque los que le impiden es una bandada de pájaros o algo así, ¿no? Entonces, fijaos cómo aquí estamos integrando distintas técnicas, pero al final la persona lo que está haciendo es, esta niña es una preadolescente, ¿no? Es una persona muy introvertida, normalmente no suele hablar de sus conflictos internos, siempre todo está bien, siempre es maravilloso, ¿veis? La maravillosa historia de... Pero luego es muy bonito cómo va contando toda la historia, ¿no? Y Tracos vivía en el arco iris y guardaba el diamante, o sea, hace toda una historia en la que está haciendo una proyección de todos sus conflictos. Y esto es una de las técnicas que se pueden hacer dentro del teatroterapia, ¿vale? Luego lo que os decía antes, el contar cuentos, pero el contar cuentos, pensad siempre eso, que el cuento tiene que tener este punto de realidad, este punto en el que los cuentos lógicamente son más con los niños, en los que se muevan, en los que sientan, en los que perciban estas emociones, estos sentimientos, estas situaciones, que sientan el miedo. Hay una actividad que yo suelo hacer bastante para trabajar el miedo, y además se puede ir haciendo como en pasos también, ¿no? A lo mejor no lo hago al principio de una intervención, espero a tener un vínculo de confianza ya establecido, pero incluso se puede hacer en etapas tempranas porque se puede ir enfocando de distintas formas. Y es también una dramatización en la que metemos, yo le pongo música para hacerlo más potente. Y es, por ejemplo, para trabajar el miedo con los niños. No sé si conocéis, hay una pieza del Peer Gynt que se llama El Rey de la Montaña, en la de tita 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 tin tita tin tita tin tita 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 tin. Bueno, pues esta pieza además empieza muy bajito, empieza muy y con muy pocos instrumentos. A medida que va pasando, el volumen va creciendo. El Rey de la Montaña, del Peer Gynt, de Grieg. Y se van añadiendo instrumentos, y además de vez en cuando hay cortes de percusión, hace pom 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 pom, ¿no? Entonces, con esto pues dramatizamos y vamos a entrar, entramos normalmente en una gruta, en una cueva de troles, ¿no? Entonces ahí vamos, normalmente hemos puesto para rescatar a alguien, un muñeco o algo así, cogemos y lo ponemos al final de la gruta para rescatarlo, ¿no? Porque está en una cueva de troles. Y entonces ahí vamos experimentando todo, vamos experimentando el asco, porque vamos pisando, tenemos que ir calladitos, o sea, y luego además pues vamos pisando las babas de troles y los ¡ay, qué asco! Entonces es muy importante toda la gestualidad, todo lo que es la dramatización, y además por el mecanismo puro y simple de la imitación y de la empatía que ellos mismos tienen,
ellos mismos van haciendo la expresión facial y la expresión corporal, ¿no? Entonces, vamos aprovechando la música, va potenciando esa dramatización y al final, pues bueno, ya recogemos, salimos, pum, y al final siempre vencemos. Entonces, por ejemplo, si lo hago en unas fases más tempranas de la intervención, a veces me pongo yo delante. Y entonces soy yo la que le protejo a él o a ella, ¿no? Si es un niño. Entonces, ¿qué estamos trabajando aquí? Estamos trabajando el miedo, estamos trabajando lo que es la fisiología de la emoción, porque él o ella está sintiendo esa taquicardia, está sintiendo ese rubor, pero estoy también ayudando a crear mi vínculo de confianza, porque normalmente, vamos a ver, si hay un problema en un niño, hay un trastorno bueno, en un niño o en un adulto, ¿vale? Cualquier persona que venga a consulta con un problema va a tener un trastorno del apego detrás y, desde luego, un problema en la falta de confianza. Entonces, tengo que darle confianza, yo le voy protegiendo. A la vez, de todas maneras, le puedo mostrar también mi propia vulnerabilidad y mi capacidad de afrontamiento. Entonces aprovecho para, de vez en cuando, en un golpe de estos pues me agarro a él y hago así y él siente que yo también estoy asustada. ¿Veis? Estamos gestionando una situación de miedo, el ver que el miedo es válido, que el miedo es legítimo, que podemos afrontarlo, que en un momento dado a lo mejor nos vamos a enfrentar al problema, que a lo mejor tenemos que marcharnos corriendo. Estás enseñándole todos los mecanismos que puede utilizar para afrontar el miedo dentro de una dramatización. Y a la vez se vive como un juego, sigue siendo un juego. Dependiendo de cómo esté, pues lo puedes hacer más o menos real. A veces a veces apago las luces, a veces las enciendo. Eso uno mismo tiene que ir midiendo cuál es la capacidad del niño en cuestión para saber hasta dónde, o sea, no desbordar la capacidad. Pero, por ejemplo, luego más adelante se puede volver a repetir esta actividad en la que en ese momento sea el niño el que vaya adelante, y entonces lo empoderas, ya va a ser él, y entonces ya soy yo la que tengo miedo. Y entonces, pero tú eres muy valiente y me vas a sacar de aquí. Y eso, por ejemplo, yo para trabajar en niños, aparte de todo lo que os he estado comentando, de cómo gestionar la emoción, de cómo discriminarla, de cómo expresarla, de cómo comprenderla, de cómo sentirla, estoy trabajando también cuestiones como la autoestima y el empoderamiento de la persona. Entonces, esa misma la podemos utilizar de distintas maneras y de distintas formas, según lo que vayamos buscando, ¿no? Aquí os voy a poner un vídeo. Es el caso de un niño. Este niño venía con diagnósticos varios, ¿vale? Porque a cada sitio, esto pasa mucho con los niños, que van variando, según va variando la edad, van variando los diagnósticos, y según a dónde los lleves también te varían el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues bueno, le habían diagnosticado en algunos casos de trastorno de falta de atención, con impulsividad, le habían diagnosticado de dislexia, tenía un problema para escribir, escribía mal. Es verdad que el niño lo que sí tenía era una dificultad para seguir los ritmos, ¿vale? Yo trabajaba con él sobre todo desde la perspectiva musicoterapéutica, y trabajábamos lo mismo, mucho la corporalidad para entrar en el ritmo, porque era un niño que tenía problemas para seguir el ritmo. Pero una de las cosas más llamativas para mí del niño, el niño no tenía ningún problema para prestar atención. Es verdad que los niños que tienen TDAH, las cosas que tienen interés, normalmente no tienen problemas para prestar atención, lo cual, pues bueno, hace plantearse muchas cosas, ¿no?, sobre ese diagnóstico. Y este niño podía estar prestando atención, pero tiempo y tiempo y tiempo, y sin moverse absolutamente nada, ¿no? Pero lo que a mí sí me llamaba la atención es que tenía como una cara plana, una cara que no expresaba nada.
nunca expresaba emociones y, por tanto, el que no expresa también tiene dificultades para comprenderlas. Entonces, fue muy curioso porque ya os digo que era un niño, sí, le interesaban, también trabajábamos un poco de música, él quería tocar el violín, entonces pues a veces trabajábamos un poco de violín, pero era un niño con el que era un poco difícil conectar. También había estado medio diagnosticado de TEA, ¿vale? Y sí que es verdad que era un poco difícil conectar con él. Y ya os digo, expresividad nada. Se llevaba muy bien conmigo, quiero decir, venía a gusto, venía contento, pero yo sentía que había algo que faltaba. No llegaba a sentir esa conexión, ese vínculo. Hasta que un día estábamos, pues él traía muchas veces muñecos, siempre traía muñecos, un muñeco por lo menos, normalmente un Spider-Man o dinosaurios y cosas así, siempre venía con 1 o 2 muñecos y en un momento jugábamos, ¿vale? Porque él daba mucha vida, siempre personificaba a los muñecos y estaba jugando muchas veces con ellos, ¿no? Pero una de las veces estábamos, yo creo, jugando con los muñecos y de repente algo cambió y él dijo, espera que me voy a quitar la máscara. Hizo ¡rus! Y entonces yo le dije, espera entonces que yo me quito la mía también. ¿Rus? Y entonces se puso ojiplato y que me dijo, ¿tú también llevas máscara? Digo, sí. Entonces, desde ese mismo momento la relación con el niño cambió. Ahí hubo un clic y es como, ¡guau! Y además estamos en el espacio sin máscaras. Ya os digo, a partir de ahí cambió totalmente la relación, el vínculo. Y fijaos cómo de forma tan intuitiva, de forma tan... Lo que hablábamos antes de la personalidad, ¿no? La personalidad como máscara del personaje con el que me muevo por el mundo. Entonces, pues a lo mejor tenía 7 años, 7 o sí, es que hace bastante tiempo y no me acuerdo, pero yo creo que eran 7 años. Entonces, ya os digo que como a mí me llamaba la atención esa inexpresividad que tenía, empezamos a trabajar la expresión facial. Sabéis que las emociones para poder gestionar, o sea, lo que hemos dicho antes, ¿no? La inteligencia emocional tiene unos pilares básicos que son la discriminación, o sea, el reconocimiento de la emoción, el poderle poner nombre a la emoción, la expresión, la comprensión y, por tanto, la gestión. Entonces, claro, si alguien no puede expresar, fijaos que la expresión facial es algo que es inconsciente e involuntario. Uno no puede controlar, vamos a ver, puedes controlar pero cuando tú estás en tu vida normal y de repente sientes una emoción, eso va por el sistema nervioso autónomo. Ahora el nervio vago y la teoría polivagal que está tan en boga y que a mí tanto me gusta, ¿no? Entonces, los nervios craneales, que son nervios involuntarios, son los que hacen la expresión facial. Y no se sabe muy bien si primero es la emoción o la expresión facial. Eso hay una discusión, hay algunas corrientes que piensan que en realidad la emoción es lo que nuestro cerebro racional entiende al sentir esa expresión facial. Y hay quienes dicen que no, que surge primero la emoción y de la emoción viene la expresión. Lo que sí es cierto es lo que hemos oído muchas veces de que, por ejemplo, tú puedes tener un estado anímico más bajo, pero si fuerzas la sonrisa, tu estado anímico va cambiando. Entonces, yo trabajaba con él la expresión facial para poder empezar a comprender y a discriminar emociones. ¿Veis cómo pueden empezar a salir cosas? O sea, cuando estás triste no me ves, o
¿Qué quiere decir eso? Hay muchas veces que, bueno, todos en nuestros pequeños sistemas, en nuestras familias, eso lo podéis ver, cada uno de nosotros lo tenemos así. Siempre en cada familia hay unas emociones permitidas y unas emociones prohibidas. Y luego unas emociones que son como el parapeto para sustituir o las sustitutas de las emociones prohibidas. ¿Vale? Entonces, claro, si es una emoción prohibida, imaginaos, pues, bueno, y ahora me estoy acordando un poco de cuál era la situación vital del niño y no quiero tampoco sacar, pero es verdad eso, pues que a lo mejor era una casa donde la tristeza no estaba bien vista. Fijaos la expresión, la tristeza no estaba bien vista, entonces la tristeza no se veía. Y cuando estás triste o cuando estoy triste no me ves y se esconde detrás. ¿Veis cómo estamos poniendo ya ese elemento de cuerpo totalmente dramatizado? Ya me levanto y me voy atrás. Así que entonces podían tener expresiones de alegría falsas. O no, las expresiones de alegría podían ser auténticas, pero lo que no se hace es contemplar las expresiones de tristeza. Eso pasa mucho con la rabia, por ejemplo. La rabia es una de las emociones que están más apartadas, no están permitidas en muchas casas. Hay familias en las que ni siquiera se habla de emociones. Entonces, de lo que no se habla no existe. Si no existe, no lo puedo sentir. Pero ya os digo, lo de la rabia es una emoción que luego causa muchísimas somatizaciones, porque la emoción existe, la emoción está ahí. El hecho de que no se pueda expresar no quiere decir que no se cree, porque además eso es algo que siempre sabéis cuando se trabaja desde la inteligencia emocional o se hace psicoeducación de las emociones todas son válidas y tienen una función adaptativa de supervivencia. Entonces, la culpa, la vergüenza, la rabia, el orgullo, todas tienen una función adaptativa. Claro está, en el momento que tiene que ser. Entonces, la emoción se desencadena, se quiera o no se quiera. La cuestión es si se puede o no se puede dar salida a esa expresión. Y si no se le da salida natural a la expresión y si no se valida y no se legitima, va a salir por otro lado. Yo me he encontrado en consulta ya de adultos, personas con problemas, sobre todo, me estoy acordando ahora, de problemas digestivos. Y a veces es problemas de diarreas, por ejemplo. Y a veces es una rabia contenida. Que es, hay expresiones del lenguaje coloquial que son me cago en tal. Claro, pero si tú no te puedes cagar en tal, no sé si se dice en vuestra tierra, pero aquí en España se dice. Si no puedes, porque tienes esa emoción bloqueada, pues lo tienes que hacer literalmente. Pero fijaos qué bonito, o sea, de un ejercicio que puede parecer más o menos simple, pues estamos ahí poniendo caras, tal, pero cómo van saliendo cosas, cómo él va encontrando caminos para hacer sus propias personificaciones. Cuando estoy muy enfadado me convierto en un pterodáctilo, porque yo como yo a lo mejor no me puedo enfadar tampoco tanto. Porque claro, ¿quién organiza todo esto? Todo esto lo organizan papá y mamá cuando somos muy pequeñitos. Y entonces si cuando el niño pega una voz y se pone tal, papá y mamá miran así de esta manera, que no hace falta decir nada, pero pues yo ya sé que eso mejor que no. Mejor que no. Y entonces son emociones que van quedando bloqueadas y que pueden salir a través de estas dramatizaciones, de esta expresión física y real, de ahí lo de la realidad dramática. Os voy a poner
un poquito es de lo mismo, es otro día, ¿no? Pero ahora al revés, ¿no? Ahora es él el que organiza todo. Eso os quería enseñar también. Era un niño que, os podéis imaginar, también era el pequeño de 2 hermanos, era una familia monoparental y dado el problema que tenía, pues claro, es lo típico que empiezas a llevarlo a distintos sitios para intentar buscar soluciones, para buscar diagnósticos, Entonces son estos niños que están siempre dirigidos. Vamos, de hecho, los niños normalmente están dirigidos, pero estos mucho más, tienen ocupados todo su tiempo, siempre le están diciendo lo que tiene que hacer. Entonces él disfrutaba muchísimo mandando. Tanto cuando hacíamos las improvisaciones musicales, él era siempre el director. Y luego aquí ya veis que él va cambiando, pero además te va diciendo, había veces que te decía, no, pero tú dime por qué, no me daba tiempo a contar nada y además que bueno, pues uno está improvisando, ¿no? Es la improvisación de la fantasía que a veces no te sale, pero luego además es que tampoco te daba tiempo real. Pero a él le encantaba, bueno, pues no, y ahora no me digas porque eso, solamente pon la cara. Eso para él era grandioso, porque el sentirse con las riendas, el director de la escena, ¿no? El poder estar mandando, eso a él le engrandecía. A veces incluíamos en las sesiones, ya os digo que como estaba enfocado un poco desde la musicoterapia, hacíamos también improvisaciones, hacíamos bailes y a veces se incluían en la sesión la madre y la hermana. Entonces, bueno, estar haciendo una orquesta y estar el de director, ya os digo, su empoderamiento era fantástico. Y eso al final se traslada, ese cambio en la narrativa, o sea, de ser el niño dirigido a ser el niño que en un momento dado puede dirigir, luego se traslada a la vida real, que es lo interesante de la cuestión, claro. Empieza a verse a sí mismo de otra manera. Entonces, bueno, creo que en cuanto a... el vídeo que os decía antes de José Piris es el arte de la ilusión, ¿vale? De todas maneras, ya os digo que cualquiera que veáis de él en YouTube son todos preciosos y maravillosos, pero el del arte de la ilusión a mí me parece muy bonito en cuanto a la personificación, lo que hemos estado hablando de la puesta en escena, en el aquí y ahora, con el cuerpo de pensamientos, de fantasías, de animales, de cualquier contenido, ¿no? Mental. Entonces, pues muchas gracias. Ahora tenemos 10 minutitos si queréis para preguntas, si tenéis algo que comentar, si tenéis algo que os ha quedado, pues muchísimas gracias a todas. Gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.